Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por acudir nuevamente a este su Instituto Bíblico del Aire. Jesús nos dio suficiente evidencia de que era el Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero a pesar de toda la evidencia a su favor, la religión de su tiempo lo rechazó. ¿Cuáles fueron esas evidencias y cómo Jesús nos las presenta aún el día de hoy? Escuchemos la continuación de nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan. En esta ocasión, consideraremos nuevamente el capítulo 5 de este maravilloso Evangelio. Ya Alberto Valle está listo con la lección de hoy. Qué bueno que haya podido asistir a una nueva presentación del Instituto Bíblico del Aire. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan y hemos llegado a los versículos 17 a 40 de este capítulo, donde Jesús hace importantes declaraciones sobre su persona. Una de las declaraciones más importantes es que Él es Dios. Él hace esa declaración de varias maneras. Una de esas maneras es que Él dice que Él puede hacer lo que el Padre hace. Y una de esas cosas que el Padre hace es juzgar. Y aquí en el verso 21 Jesús nos dice que el Padre le dio al Hijo la autoridad de juzgar a toda persona en la tierra. Mucha gente no cree en el juicio, pero cuando Salomón nos habla en el libro de Eclesiastés, nos dice que tiene que haber un juicio. De otra manera, en el mundo habría mucha injusticia. Por lo tanto, tiene que haber un juicio y habrá un juicio. Cristo dice que todo lo que tiene que ver con juicio, el Padre se lo cedió al Hijo. Imagínese usted a alguien en el parque de la ciudad donde usted vive diciendo que Él va a juzgar a todos los seres humanos sobre la tierra, por lo cual todos deben honrarme de la manera que honran a Dios. En otras palabras, esta persona estaría diciendo que le adoren tal y como Dios debe ser adorado. Cristo va aún más lejos cuando dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Puede usted entender ahora por qué mucha gente tomó piedras en ese momento para apedrearlo? Esta declaración era una blasfemia a menos que Cristo pudiera probarla. Si esto no es verdad, ¿cómo podríamos creer en la inspiración de las Escrituras? El hecho es que Jesús es Dios, no solo un gran profeta o maestro, no solo un gran líder. Él fue quien declaró ser el Verbo de Dios. Declarar que Él es digno del mismo honor que el Padre es una blasfemia si no fuera verdad. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis se abre una ventana en el cielo y tenemos una vista del cielo de Dios. Lo que se ve en la revelación es un trono. Cuando usted interpreta lo que sucede en este capítulo, usted encuentra que lo que está sucediendo es que toda adoración está siendo dirigida desde el Padre hacia el Hijo. El Cordero ha sido inmolado por lo que hizo. Él dio su vida para redimir gentes de todas las tribus y naciones, de todos los tiempos sobre la faz de la tierra. Cristo está sosteniendo esa misma declaración aquí. Esas declaraciones que Jesús hace tienen una consumación en los cielos, tal como Juan lo presenta en el Apocalipsis, porque ciertamente fueron verdad. Jesús continúa diciendo en el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la misma declaración que él hizo en Juan capítulo 3. En otras palabras, si ustedes creen esto, tendrán la vida eterna y no vendrán a juicio, pero si no lo creen, serán juzgados. ¿Ve usted por qué decimos que Jesús solo nos deja dos opciones? O Él es un mentiroso, o Él es el Señor. A una de esas dos conclusiones tendrá usted que llegar si examina seriamente las declaraciones de Jesús. Es importante también que nos hagamos las preguntas propias del estudio bíblico. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué significa para mí? Haga esto especialmente con este versículo 24 y vea cómo se repite en el capítulo 3, versos 16 a 18 de Juan. En el verso 25 nos dice,
de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Esto enfoca la resurrección que Él mismo realizará cuando se produzca su segunda venida. Jesús tiene el mismo poder que el Padre para levantar de los muertos. La explicación es que los muertos, la voz que oirán, será la de Jesús. Avanzamos al verso 26, donde señala, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta declaración de Jesús se enfoca en la declaración de Juan capítulo 3. El aspecto principal de esto es como una moneda de dos caras. Aquellos que creen son salvos porque creyeron. Aquellos que no creen son condenados porque no creyeron. Así que la pregunta para usted sería, ¿cree en lo que Jesús está declarando aquí? En el verso 30 leemos, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús, el Hijo, trabajó en completo acuerdo con el Padre. El Padre le dijo que hiciera todo lo que hizo. Yo y el Padre somos uno, Él les dirá en el capítulo 10. Si usted resume todo esto y examina a fondo su significado, lo que encontramos es la doctrina de la Trinidad. No es fácil de entender, pero la revelación de Juan en este Evangelio nos guía a este punto doctrinal y teológico. Ahora quiero darle otra tarea en los versos 31 en adelante del capítulo 5. Comenzando con el versículo 30, usted ve que Jesús anticipa la resistencia de estos líderes religiosos. Es posible que usted se imagine la incredulidad dibujada en sus rostros. Es posible que Jesús viera que algunos de ellos estaban tomando rocas para apedrearle. Así que él llega a una declaración conclusiva. En los versos 31 al 47, es como si les dijera, ustedes no me creen, no porque no haya suficiente evidencia de que mis afirmaciones sean ciertas. Si en verdad quisieran evidencias, las encontrarían. Todas mis afirmaciones se basan en evidencias como el testimonio de Juan el Bautista. Así que la tarea es, examine el por qué usted no ha venido aún a Jesús si no lo ha hecho. Mucha gente le tenía respeto a Juan el Bautista. Así que Cristo les dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es evidente que Jesús les pide que reflexionen en el testimonio de Juan el Bautista. Juan fue lo suficientemente enfático al decir que Jesús había venido del cielo de Dios y que estaba por encima de todo. Pero él va más allá del testimonio de Juan para decir, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Recuerde que dijimos que Jesús estaba obsesionado por hacer las obras que el Padre quiso que hiciera. Cada vez que él sanaba a una persona, estaba realizando esa obra. Cada vez que hacía un milagro o enseñaba o discipulaba, él estaba haciendo las obras que el Padre le encomendó. Es por eso que pudo decir al final de su ministerio, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para hacer. Así que les está diciendo a ellos que consideren las obras que él hacía, pues eran una evidencia de que el Padre Celestial lo había enviado. Más adelante en el verso 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Aquí enfatiza que el Padre da testimonio de él. Evidentemente se refiere al momento de su bautismo, cuando la voz del Padre desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia». Y al continuar hablando sobre estas evidencias, dice en el verso 39, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». En ocasiones hemos citado ese texto fuera de contexto para exhortar a la gente a que estudie las Escrituras. Por supuesto que debemos escudriñar las Escrituras, pero Jesús no está dando un mandamiento, sino que está afirmando que aquellos que lo escuchaban en realidad escudriñaban las Escrituras. En realidad, los fariseos eran expertos en la ley. Tenían que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, Jesús les dice que no por escudriñar las Escrituras se obtiene la vida eterna, pues ellas dan testimonio de Cristo y ellos no querían venir a Él. El escritor Oswald Sanders dijo que ese es el verso clave de toda la Biblia. La Biblia da testimonio de Cristo. Así que los fariseos y escribas no venían a Cristo porque les faltara evidencia, sino porque no querían, puesto que había suficiente evidencia en las Escrituras que ellos mismos escudriñaban. Lo que Jesús nos enseña con esto es que la fe no es un asunto de argumentos intelectuales. La fe no es un asunto de añadir una gran cantidad de proposiciones las cuales usted cree porque las encuentra lógicas. Cristo afirma que la fe es un asunto de la voluntad. Si usted no viene a Cristo, amable estudiante, es sencillamente porque no quiere venir a Él. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.